Regresamos para analizar esta propuesta de legalizar la producción de amapola en México para la producción de medicinas de opiáceos, terapéutica. Vamos a tratar de entender de qué se trata esto, si es plausible, si es factible. Está con nosotros Cristina Reyes, ella es experta en política de drogas, abogada de México Unido contra la Delincuencia. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, encantado. Dime una cosa, a ver, ¿de qué se trata esto? En México se produce mucha amapola, eso lo sabemos, pero se produce para, pues, con fines de drogas ilícitas que se exportan a Estados Unidos, sobre todo, para heroína, en fin. La idea acá, o te pregunto, ¿cuál es la idea? Claro, México es el segundo o tercer país con mayor producción de amapola para el mercado ilícito en todo el mundo. Sí. Lo que se propone es que este mercado se legalice y se destine a la producción de medicamentos. Este es un mercado que actualmente ya existe. Sí existe un mercado a nivel internacional legal, sí. Y que está regulado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. ¿Qué tipo de medicina estamos hablando? ¿Como Valium, Vicodin? Derivados del opio, sí. Principalmente la morfina, pero muchísimos otros que se destinan para el tratamiento de padecimientos del dolor, ¿no? Como VIH, cáncer, sí. esclerosis múltiple, bueno, infinidad de padecimientos y que son necesarios para los cuidados paliativos de estas A ver, déjame para tratar de entenderlo. Hay laboratorios que producen estas medicinas, laboratorios que son formales, que son legales, y dicen, pero yo necesito la amapola para producir estos opiáceos. Así es. ¿Y quién se los provee? Existen actualmente 24 países que tienen permitida la exportación a grandes cantidades de la goma de opio y de la amapola para la producción de estos medicamentos. Sí. Estos países son muy variados e incluso la regulación internacional de los estupefacientes permite que cualquier país pueda producir amapola para satisfacer sus necesidades locales, ¿no? Solamente cuando un país quiere exportar más de 5 toneladas de goma de opio es donde se tiene que pedir una autorización especial al Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC, sí. Y sí existe una regulación bastante estricta, no está prohibido, pero sí está bastante disuadido. A ver, déjame preguntarte entonces, ¿ahorita en México se produce amapola para producir estos medicamentos? No. ¿No? Toda la producción de amapola en México está destinada al mercado ilícito de drogas. ¿Y entonces cómo producimos la morfina, los opiáceos en México? ¿A poco importamos claro, sí, goma de opio? Es una gran contradicción, pero sí, México anualmente importa 1 tonelada de goma de opio para estos medicamentos y no solo eso, sino que esa tonelada de goma de opio no es suficiente para las necesidades del país. ¿De dónde importamos? ¿Sabemos? De muchos países, no tengo el dato en este momento, pero... Sé que los principales productores son Afganistán, Francia, sí, ¿no? Turquía, India, España, incluso Australia, sí. O sea, hay muchísimos países que... Entonces, digamos, esas farmacéuticas que operan en México traen de estos países la goma de opio. Entonces, pues podemos empezar produciendo nuestro propio goma de opio para nuestras propias medicinas, ¿no? Exacto, incluso el hecho de que exportemos tan poca goma de opio tiene que ver con todas las restricciones que existen a nivel internacional para los controles de importación. ¿México exporta goma de opio legal? No, eso ya queda claro. Ok, bueno, entonces podemos empezar diciendo la producción interna, doméstica de goma de opio para estas medicinas, para estos opiáceos, ¿se va a hacer en México? ¿Eso qué implicaría legalmente, Cristina? Implicaría que tengamos un organismo regulador y fiscalizador interno, sí, para que podamos controlar todos los excedentes de producción, a dónde se dirige la producción de amapola, a qué farmacéuticas, qué medicamentos se producen, esos medicamentos, cómo se van a prescribir, a dónde, o sea, hacer todo el mecanismo de seguimiento, que incluso podría sonar muy complicado, pero ya existe esta regulación de seguimiento de este tipo de medicamentos. Pues sí, porque se importa, ¿no? Así es.
Entonces, existe un sistema de recetas. ¿COFEPRIS? La COFEPRIS emite un sistema de recetas bidireccionales en las cuales se da un seguimiento muy puntual de quién emite las recetas, cuántas recetas se emiten, si esas recetas realmente son surtidas y quién las fue a canjear, digamos. Otra cosa que he escuchado es que en México nos quedamos corto en la producción de estos medicamentos opiáceos, que hay mucha gente que sufre, que tiene cáncer, VIH, etcétera, y no les dan estas medicinas porque no hay en el mercado. Exacto. O sea, es terrible. Y por otro lado tenemos una gran producción de goma de opio en México. Así es la gran ironía de este país, que toda la producción de amapola se destina al mercado ilícito para drogas realmente peligrosas como la heroína o el fentanilo, y sin embargo en 2014 de las 600,000 muertes que hubo, se calcula que aproximadamente 50% de estas muertes requerían de cuidados paliativos para el dolor. Y se quedaron sin esos cuidados. Así es, porque lo que requerimos es aproximadamente entre 12 y 15 toneladas de goma de opio para poder satisfacer las necesidades del país, y nosotros importamos solamente una. Bueno, entonces, primer paso es decir, oigan, vamos a... Los medicamentos opiáceos que se produzcan en México se consumen goma de opio mexicana. Eso es una reforma que solamente puede hacer en México, no se necesita a nivel internacional nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, eso lo podría hacer el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Siguiente. Ahora quiero no solamente producir lo propio del país, sino también quiero exportar. Quiero ser como Afganistán, como Turquía, como India, como Francia. ¿Ahí qué se necesita, Cristina? Pues existen protocolos muy específicos. La Junta Internacional de Fiscalización tiene sus protocolos. Es bastante restringido este mercado, tiene muchos, digamos, disuasores, pero no es imposible. Sí, lo que se tenía que justificar es a dónde va a ir esa oferta, y que sí existe la demanda para que nosotros vamos a satisfacer. Por ejemplo, podríamos exportarle a Estados Unidos. Así es. Ahora, eso se necesita entonces una gestión del gobierno mexicano para conseguir ese permiso de esta comisión de la ONU. Así es. ¿No es imposible conseguirlo? No es imposible. Ok, si hay voluntad política del próximo gobierno se podría Ahora, la gran pregunta de todo, y me queda tiempo para una sola pregunta. ¿Tú crees que esto resolvería el tema de la violencia, sobre todo en el estado de Guerrero, donde se produce la mayor cantidad de opio en México, legalizando, en lugar de que lo produzcan para los narcos, se produzcan para las farmacéuticas? Yo creo que ayudaría muchísimo a aliviar el problema. Claro que se necesita una política bastante más estructural e integral en materia de seguridad, pero sí le quitas un coto de poder económico al narcotráfico, porque es donde más de donde más obtienen ingresos de las drogas a base de opio. Exacto. Entonces sí sería digamos, no es la solución a todo el problema de la violencia, pero sí pondrías en la legalidad a muchos campesinos, mucha gente que vive hoy en día de la industria del opio ilegal en México. Así es, creo que esa es la parte más importante, que le daríamos la oportunidad a los campesinos y a las comunidades todavía más afectadas por este problema, a que puedan ingresar a un mercado legal y a que tengan una opción más legítima y menos violenta de vida. Cristina Reyes, muchas gracias. Gracias por haber venido. Cristina Reyes, abogada de México Unido contra la Delincuencia. Vamos a una breve pausa. Viene Eunice Rendón para hablar de por qué se suspendieron las mesas de pacificación del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un momento más regresamos.